¿Cómo entender los milagros en una época donde hay tanta ciencia? Esta pregunta es una pregunta interesante también porque definitivamente hay una tensión que existe socialmente entre cómo explicamos el mundo y los milagros. Vivimos en una era donde la ciencia ha explicado tanto del mundo natural que muchas personas sienten que ya no hay espacio para las cosas sobrenaturales. Pero yo quisiera proponerte, ¿verdad?, quizá una perspectiva diferente. Y es el hecho de que la ciencia moderna no ha eliminado los milagros. Yo creo que nos ha dado un marco más sofisticado, naturalmente hablando, para poder entender las cosas que Dios hace. Yo quiero empezar quizás con una aclaración importante, y es que la ciencia y la fe responden a preguntas muy diferentes. Por ejemplo, cuando hablamos de un nivel científico, la ciencia siempre trata de responder el cómo. La fe responde otras preguntas. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Verdad? Cuando un médico cura una enfermedad, la ciencia explica el mecanismo biológico, pero no explica por qué esa persona específica se sanó en ese momento específico con esa oración específica. Y así es donde entran los milagros. Un milagro no es Dios rompiendo sus propias leyes, es Dios operando desde las leyes superiores que nosotros no entendemos todavía o no las podemos entender completamente. Piensa en esto conmigo. Si hace 150 años tú y yo hubiéramos vivido y le dijeras a alguien que podías enviar tu voz a través del aire y alguien la escucharía instantáneamente al otro lado del mundo, probablemente te hubieran dicho que tú estabas loco, ¿verdad? Hoy a todo esto le llamamos los famosos teléfonos, los celulares. Lo que una generación llama imposible, muchas veces la próxima le llama innovación, tecnología. Aún la misma física cuántica ha revolucionado lo que es la comprensión de la realidad. Ahora sabemos que hay partículas que pueden existir en múltiples estados simultáneamente, que la información puede viajar instantáneamente a través de distancias infinitas, que el acto único de tú observar algo, hay elementos que cuando tú los observas, su comportamiento cambia. Piensa conmigo, si es posible esto en el mundo natural, ¿por qué sería imposible que existan dimensiones de realidad que trascienden nuestro entendimiento actual? Muchos de los pioneros de la ciencia moderna fueron cristianos profundos. Gente como Isaac Newton pasó más tiempo estudiando teología que la misma física. Galileo dijo que la matemática es el lenguaje con el que Dios escribió el universo. Para ellos, estudiar la ciencia era estudiar los pensamientos de Dios expresados a través de lo que se puede palpar de la creación. Ellos no veían un conflicto entre investigar las leyes naturales que gobiernan el mundo y creer en intervenciones sobrenaturales. Y aquí está lo que yo creo que está pasando con los milagros. Cuando Jesús caminó sobre el agua, Él no violó las leyes de la flotación. La realidad es que operó desde principios que trascienden lo que es la física tridimensional que nosotros conocemos. Cuando multiplicó, por ejemplo, los panes y los peces, Él no contradijo las teorías de la conservación de la materia. Yo creo que lo que Él hizo fue acceder a recursos de dimensiones que nuestros instrumentos naturales no pueden medir. Cuando resucitó a Lázaro, Él no ignoró las leyes de la biología. Yo creo que lo que hizo fue reversar procesos usando el poder que Él tiene, que es mucho más allá de lo que nosotros entendemos, podemos comprender sobre la vida humana y sobre la muerte. Así que considera esto si eres cristiano. Si aceptas que Dios creó el universo desde la nada, el Big Bang, si quieres llamarlo así o como tú le quieras llamar, ¿verdad? Ya tú crees que Dios ha hecho un milagro, si es que crees que Dios creó el mundo. Ahora, crear algo desde la nada viola todo lo que sabemos sobre la física y la termodinámica. Ahora, si Dios pudo hacer eso ya y creemos eso, ¿por qué sería difícil creer que puede sanar un cáncer, restaurar un matrimonio o proveer para tus necesidades? La ciencia moderna también yo creo que nos ha enseñado sobre el efecto placebo, la conexión entre lo que es la mente y el cuerpo. El efecto placebo es cuando te tomas una pastilla, una medicina que es de azúcar, pero te sanas. La fe fue la que te sanó. La fe es lo que estabas haciendo. Así que estamos descubriendo que la fe, la esperanza, la oración y el pensamiento positivo tiene efectos medibles aún en la salud física. ¿Eso es reducir los milagros a la psicología? No. Es descubrir que algunos de los mecanismos que Dios usa en nuestra vida los usa de esta manera para obrar milagros.
Aquí está mi perspectiva. Dios normalmente trabaja a través de procesos naturales que llamamos providencia, pero ocasionalmente interviene de maneras trascendentes en esos procesos, cosas que no esperábamos. Y a eso le llamamos milagros. Ambos son naturales porque ambos requieren un Dios activo, un Dios que trabaje de manera regular en nuestras vidas, un Dios que trabaje constantemente, pero también el Dios que trabaje en momentos excepcionales. También es importante reconocer que no todos los eventos inusuales son milagros. No todos los milagros son eventos inusuales. A veces el milagro más grande es cuando Dios usa medios completamente naturales, como un médico, una medicina o una coincidencia perfecta para lograr algo que solo Él sabía que tú necesitabas. Mi consejo para ti que tienes esta duda es que abraza tanto la ciencia como la fe. Usa tu mente para estudiar el mundo natural, pero también tu corazón, manténlo abierto a las realidades que van más allá de lo que tú puedes medir o entender. La ciencia nos ayuda a entender cómo Dios normalmente trabaja en este mundo, pero la fe nos permite experimentar cómo Dios trabaja cuando decide hacer cosas extraordinarias. Y yo creo que al final del día, el milagro más grande no es que Dios pueda cambiar las leyes naturales, es que el creador del universo se interese lo suficiente en nuestras vidas para intervenir en ellas en los momentos que lo necesitamos para hacer cosas poderosas. Así que la ciencia y la fe realmente no compiten. La ciencia y los milagros no compiten.